Todos estamos conectados. Con la energía descubrí que hay una fuerza que irradia a todos. El éxito y la magia está en cada uno de nosotros. Emitimos nuestra señal desde Ángel Urraza, número 904. Colonia del Valle. Código postal 03100. Delegación Benito Juárez. Ciudad de México. Somos una estación que transmite vía streaming las 24 horas del día, los 365 días del año. Somos la primera estación del Grupo Escucha. ESK UCHA. ESK UCHA. Escucha radio, escucha radio, escucha radio. Escucha radio. Imagina lo que escuchas. www.escucharadio.com.mx. Escucha radio. Imagina lo que escuchas. ¿Buscas el turismo, la gastronomía, la cultura? Hola amigos, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí en México en tu vida. Pues este martes, que en realidad es muy especial para todos y para todo el mundo, porque estamos en un martes 22 del 2 del 22. Y bueno, pues, ¿por qué es importante? Porque déjenme decirles que hasta dentro de 100 años se va a volver a repetir un evento como este, ¿no? Y bueno, pues se dice que es un muy buen día para todo, la prosperidad, la abundancia, para el amor, porque todo nos viene por doble. Y bueno, pues se le conoce como... realmente es un día muy especial, y como día especial también, pues qué mejor que en este día de palíndromo nos acompañe una persona también igualmente de especial. Ella es la licenciada Fabiola Ruiz Rocha. Licenciada, gracias por estar aquí en México en tu vida. Esta es tu casa. Hola, Angélica. Buenas tardes a ti y a tu auditorio. Gracias nuevamente por la invitación. Estoy muy contenta de estar este día contigo nuevamente. Muchas gracias. Y bueno, pues ella nos va a hablar justamente sobre mediación privada. ¿Qué es? ¿A qué se refiere? ¿Por qué ahora necesitamos un mediador si tenemos una situación pues de carácter legal, civil, mercantil o no me acuerdo cuál es el otro rubro, creo que comercial, no, familiar, ¿no? Prácticamente. Y bueno, pues, ¿por qué necesitamos un mediador? ¿Cuándo es bueno? ¿Cuándo no? ¿Por qué ya no, pues, ir directamente hacia un juez o esperar, pues, un veredicto de parte del juez? Y bueno, pues, les voy a comentar quién es nuestra invitada. Pues ella es María del Carmen Fabiola Ruiz Rocha y tiene una experiencia como abogada. Está postulante por el bufete jurídico gratuito social AC de la Universidad Panamericana, Panamericana, perdón, desde noviembre de 1997 hasta la fecha. A partir del 2018 es mediadora privada de la comunidad MAFRE, Universidad Panamericana, y por supuesto también socia fundadora de Fuentes Ruiz Rocha y Asociados. Y bueno, es directora del área litigio civil, mercantil, arrendamiento y familiar, directora del área de mediación privada. Y por supuesto, bueno, pues ella tiene entre varios de sus estudios, aparte de ser abogada, pues tiene la especialidad en amparo, tiene un diplomado sobre mediación, especialista en derecho procesal, civil, mercantil. Y por supuesto es una excelente abogada y un gusto que estés aquí. Cuéntanos qué es la mediación privada. Bueno, para empezar, ¿qué es la mediación, no? Porque creo que además se divide en privada y en pública. Entonces, pues vámonos por partes. ¿Qué es la mediación? Y luego ya nos vamos hacia los otros temas. Gracias, Angélica. Claro, mira, la mediación es un método alternativo que tenemos para solucionar conflictos legales, ¿no? Ya sea entre personas físicas o personas morales. Este procedimiento de mediación tiene lugar desde 2008, como hubo una reforma en nuestra Constitución en donde el artículo 17 da la pauta para que existan como tipo de métodos alternativos de solución de controversia en la mediación. Como bien dices, se divide en dos rubros, en mediación pública, ¿no? Que son aquellos que están servidores públicos, que son mediadores, que pertenecen al Poder Judicial de la Ciudad de México,
igual en cada poder judicial de cada uno de los estados existen los mediadores públicos que están justamente en el centro alternativo, del centro de justicia alternativa de cada uno de los tribunales de cada estado. Y estamos también los mediadores privados, ¿no? Que cursamos unos seminarios, hacemos exámenes, y finalmente el Poder Judicial es quien nos certifica la facultad de poder ser mediadores, ¿no? Entonces, bueno, pues este es un procedimiento, pues no muy nuevo, sin embargo, me parece que a la fecha aún es un poco desconocido ante la población, ¿no? Ante de la persona común, ¿no? Que no tiene mucha información respecto a cuestiones legales o de cómo resolver sus conflictos. Ya. Ahora, esta parte de tener dos tipos de mediación privada y pública, pues ¿a qué nos referimos, no? ¿Y por qué es importante una y la otra? La consecuencia o el efecto del procedimiento es lo mismo, ¿no? Simplemente es que pues uno lo hace un servidor público y como sabemos de pronto tienen mucho trabajo y pues nos pueden atender no de manera inmediata, y la otra pues es la privada, es como es más sencillo, creo yo, obtener una cita con un mediador privado, ¿no? Por la carga de trabajo me refiero sobre todo a los servidores públicos, ¿no? Claro, ahora, esta parte de una mediación privada, que es lo que nos atañe en el tema del día de hoy, ¿cómo se caracteriza? ¿Cuándo es bueno tener un mediador? ¿No? Porque mucha gente dice, oye, ¿por qué tengo que ir con un mediador si yo puse un juicio o estoy en un proceso legal? ¿No? Que decíamos que nada más son en 3 áreas, ¿no? Civil, mercantil y familiar. Sí, es civil, ¿no? Que abarca civiles, mercantil, arrendamiento y familiar, ¿no? Son como las 4 áreas que en mi caso yo puedo ver sobre los procedimientos de mediación. Mira, sí es tanto un juicio como un procedimiento de mediación son para resolver un conflicto, ¿no? La diferencia es que pues en el procedimiento de mediación las partes, como te decía, que puede ser personas físicas o personas morales, son quienes se sientan en una mesa con el mediador. El mediador sirve como un puente de comunicación entre ellos para que se comuniquen con respeto, para que se digan cosas que no se han podido decir, porque bueno, hay cuestiones como por ejemplo familiares en donde pues los nervios, el enojo, pues es mucho, ¿no? Entonces pues hay veces que necesitan la intervención de un tercero neutral que les permita ser escuchados también, que les permita expresarse, que les permita manifestar todas sus necesidades. Entonces, bueno, la diferencia, como te decía, es que aquí los interesados o los mediados son quienes resuelven su conflicto. Ellos mismos, que son los que saben los antecedentes, saben qué originó el conflicto y pues están involucrados en todo, son quienes realizan los acuerdos o llegan a acuerdos en una sesión de mediación para que yo como mediadora o el mediador privado que los atienda toma esos acuerdos y los plasma en un convenio por escrito y hacemos las cláusulas correspondientes, ¿no? Vemos desde cuál es el origen del conflicto, ¿no? Entonces, y bueno, o sea, la gente sí puede seguir promoviendo juicios, ¿no? Definitivamente, porque además el procedimiento de mediación es un procedimiento voluntario. No puedo obligar yo a ninguna persona a que participe en un procedimiento de mediación. ¿Cómo funciona? Es de la siguiente manera. Alguna persona se acerca a mí, está interesado en realizar un procedimiento de mediación. Yo como mediadora, mi obligación es suscribir una invitación para la otra parte, le decimos nosotros el invitado, ¿no? Para explicarle de qué se trata la mediación, cuáles son los principios de la mediación, cuáles son las reglas de la mediación, y bueno, y ahí el invitado podrá decirme si acepta o no. Hay veces que pues no se presentan, o generalmente me ha tocado afortunadamente que van conmigo, les explico de qué va la mediación, y pues manifiestan su voluntad de iniciar este procedimiento, ¿no? Como te decía, los juicios pues también son una forma de solucionar conflictos. La diferencia es que aquí en un juicio, pues el tercero, que es un juez,
pues es el que va a resolver sobre las cuestiones planteadas, ¿no? Ahí él va a valorar pruebas, y conforme a su criterio, y también apegado a la ley, pues va a resolver, ¿no? Desafortunadamente desde antes de que iniciara la pandemia ya los juzgados en la Ciudad de México estaban muy colapsados y los procesos han durado mucho, ¿no? Ahora pues con la pandemia los juzgados han sido rebasados, cerraron varios meses, ahora en día, no sé, yo creo que todos han visto las noticias en donde hay un sistema de citas, no solo para ir a ver un expediente, todo es provocado que el trabajo de juez se acumule, ¿no? Se atrase y evidentemente no hay una solución para los interesados cualquier procedimiento. Claro, claro, por supuesto. Ahora bien, esta parte de la mediación, ¿se puede mediar dentro de estos 3 rubros que ya mencionaste todo? ¿O hay solamente ciertas áreas específicas que pueden ser mediadas por personas como ustedes, como los mediadores, y las otras sí se tienen que ir a juicio? No sé, supongamos un juicio, no sé, de lo familiar, ¿no? En cuanto a pensiones, en cuanto pues a todo lo que implique la parte familiar, ¿no? La visita de hijos, todo esto. ¿Ustedes hasta dónde tienen un ámbito o de ejercicio sobre como mediadores y hasta dónde pues es un juez el que tendría que dictaminar ya pues la sentencia? Nosotros como mediadores podemos sí suscribir un convenio respecto a estos puntos que me decías, guardia y custodia, pensión alimenticia, régimen de visitas, incluso forma de distribuir los bienes entre las partes si es que están casados, ¿no? Entonces, este convenio, una vez que lo elaboramos, lo firman las partes, lo tenemos que inscribir en el Centro de Justicia Alternativa de la Ciudad de México, y una vez que el Centro de Justicia nos da el folio de inscripción, ya ese convenio es como si fuera una sentencia dictada por un juez y que ha sido cosa juzgada. Por ejemplo, en los procedimientos de un divorcio, pues nosotros podremos ver nada más las cuestiones inherentes a él, los puntos que tú ya me mencionabas, ¿no? Pero sí tendrían las partes que presentarse a un juez para que disuelva el vínculo matrimonial, que eso solamente se puede hacer a través de una sentencia. Y bueno, acreditando que ya llegaron a un convenio de mediación con la misma copia certificada o sellada del convenio de mediación ante el juez. Ok. Y ahora también otra pregunta que me hacen es, ¿ustedes pueden también ejercer, bueno, los mediadores están por áreas o por regiones del país o por estados o por municipios? O sea, no sé, alguien que está en la Ciudad de México puede ser mediador de otro estado o cómo es el No, asunto. mi certificación únicamente es válida para la Ciudad de México, para la circunscripción de la Ciudad de México únicamente. Y cada mediador, bueno, digamos, es válida su certificación por estados, ¿no? Ok, sería por estados. No hay una mediación, digamos, federal o más allá de un No, estado. aunque la Constitución habla que en ámbito federal, habla de medios alternativos de solución de conflictos, cada uno de los estados tiene su ley propia, y entonces, por ejemplo, yo he sido certificada ante el Tribunal de Poder Judicial de la Ciudad de México únicamente. Claro. Ahora, si hay un conflicto, supongamos, del ámbito que quiera, de los 3 ámbitos que manejan ustedes como mediadores privados, entre un estado y el otro, y las personas que sean un mediador, ¿ahí qué procede? Es que dependería ahora sí mucho de dónde, si una de las partes vive en la Ciudad de México, si es, por ejemplo, una relación de negocios, muchas veces ya tienen sus contratos, ¿no? Y ahí mismo en el contrato, pues fija la competencia de dónde se van a poder resolver sus conflictos, ¿no? Entonces, si una parte vive en Sonora y el otro vive aquí en la Ciudad de México, pero en el convenio pusieron que se sometían a la competencia de la Ciudad de México, pues por ejemplo ahí podría yo mediar algún conflicto entre esas dos partes. Sí, depende mucho Claro. del caso.
Claro, y además de esto también depende en dónde pues está registrado ese juicio, ¿no? Porque en alguno de los dos Exactamente. está registrado, si es en el norte o en Sonora, como lo dijiste, o es en la Ciudad de México, depende donde se lleve a cabo el juicio. Ahora también otra pregunta, ¿tiene que ser necesariamente para que exista el mediador un juicio ya, pues digamos, encausado, o sea, ya No, registrado? O no no, tenemos. fíjate que tenemos la opción, existe la opción de que no inicien su juicio, ¿no? Cualquiera que este sea, y pueden acudir a la mediación y pueden ver si se llegan a los acuerdos que se puedan plasmar en el convenio que nosotros como mediadores suscribimos, o también existe la opción que durante el juicio, incluso los jueces, pues exhortan a las partes a tratar de buscar la mediación, ¿no? Y dan un tiempo, digamos que paran un tiempo, unos meses el juicio, en tanto que las partes están en el procedimiento de mediación y en tanto se ve si llegan a un convenio o no. Entonces, eso también es importante saberlo, ¿no? No necesitas irte a un juicio primero y después la mediación, sino puedes irte directamente al procedimiento de mediación, o bien si tú estás ya en un juicio, puedes pedirle al juez que suspenda, digamos, el juicio unos meses para poderte ir al procedimiento de mediación y tratar de solucionar por ese medio el conflicto. Claro. Ahora, ¿tiene que haber una demanda previa para que haya una mediación? O, como tú dices, irse por el sistema de mediación es diferente a meter una demanda. Sí, es diferente, o sea, no necesitas hacer una demanda, no, o sea, es como, veamos a la mediación y a un juicio como dos procesos independientes de solucionar conflictos, ¿no? Como te decía, en uno va a resolver el juez, en otro resuelven los interesados, ¿no? El procedimiento de mediación, como te decía, es voluntario, es confidencial, porque además lo que se platica en las sesiones, lo que yo platique en las sesiones con las partes, no lo podemos divulgar y tampoco sirve como prueba en un juicio, ¿ok? Entonces, si en el caso de que no se llegara a buen término una mediación y no se firme un convenio, yo no puedo expedir ninguna documento ni nada, ni puedo ser testigo de lo que se platicó ahí por el principio de confidencialidad, y es uno de los documentos que firmamos las partes y yo como mediadora al momento de estar en una sesión de mediación. Entonces, tomemos a los dos como dos procedimientos para solucionar controversias. Ok. Ahora bien, ¿este mediador privado es de alguna manera independiente y es neutral, o siempre alguno de los dos decide, no sé, por ejemplo, me ocurre, si yo tengo algún evento, algún juicio o algún carácter de controversia con alguna persona, yo te conozco a ti y te digo, oye, ¿podría ser mi mediador en esto? ¿O tiene que ser alguien neutral que no conozca ninguna de las partes? Mira, de hecho, uno de los principios de la mediación es eso, que el mediador es neutral y es imparcial, ¿no? Yo puedo ser mediadora de alguien siempre que no haya sido su abogada, siempre que no haya sido su representante legal, siempre que no esté autorizada en alguno de sus juicios, ¿no? Tiene que pasar cierto tiempo para que yo pueda ser mediadora de esa parte, ¿no? Tampoco, digo, hay también restricciones en cuanto a parentescos, ¿no? Ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, sí, o sea, ahí finalmente la obligación del mediador es ser neutral, ¿no? Y justo existen unos formatos que también los interesados firman y llenan al momento de la sesión de mediación, en donde nos califican, en donde ven cómo ha sido nuestro procedimiento, si les explicamos o no, si solucionamos sus dudas, ¿no? Ahora, también es súper importante que todos los interesados que quieran iniciar una mediación ya lleguen asesorados, ¿no? Porque aunque yo sea abogada, mi papel en ese momento es mediadora y yo no puedo asesorar a nadie estando en una sesión. Entonces,
es muy importante que cuando los interesados lleguen a un procedimiento de mediación sepan cuáles son sus derechos y obligaciones, hasta qué me puedo obligar, cuál es mi capacidad para poderme obligar en términos económicos o de cumplimientos de contrato, ¿no? Entonces, pues esta es una obligación que tenemos como mediadores, porque también el Centro de Justicia nos califica, ¿no? O sea, hay procedimientos también para sancionarnos, incluso para cancelarnos nuestra certificación, ¿no? De acuerdo a a nuestro desempeño, ¿no? Como mediadores. Y te digo, o sea, estamos súper vigilados. El hecho de que seamos mediadores privados nos hace pues también cumplir con muchas normas, cumplir con ciertos principios, ¿no? Para evitar meternos en sanciones, ¿no? Y incluso que se nos suspenda o se nos cancele nuestro registro. Todos los mediadores tenemos también la obligación de entregar en el Centro de Justicia una fianza, y esta fianza pues va a garantizar, si es el caso de que actuemos mal y perjudiquemos a una de las partes, pues garantiza ahí en montos económicos, ¿no? Claro. Oye, ahora una pregunta. ¿Es necesario que ambas partes tengan un abogado para poder llegar a esta parte de la mediación, para poder tener este servicio de mediación privada? Mira, sí es necesario en el sentido de que las partes tienen que saber cuáles son sus derechos, lo que te decía, y sus obligaciones, ¿no? O sea, no necesitas llegar con tu abogado a la mediación, porque al final solamente están presentes las partes interesadas, ¿no? Solamente si hablamos de cuestiones familiares, pues el hombre y la mujer que son pareja o que son cónyuges o que son concubinos, ¿no? Entonces, no van a llegar con el abogado, pero sí es recomendable y es lo mejor que antes de que lleguen con nosotros, pues se asesoren y sepan de qué puede contener esos acuerdos o qué puede contener el convenio, ¿no? Independientemente de que nosotros como mediadores también tenemos que ver la legalidad del convenio, o sea, no podemos celebrar ni suscribir un convenio que esté contra la ley, porque entonces si no también nos sancionan y además pues ni siquiera es materia de ser inscribible ante el Centro de Justicia Alternativa. Claro. O sea, los mediados sí están protegidos con nosotros, pero sí es muy importante que pues lleguen con ideas o con una asesoría legal necesaria para poder firmar un convenio de mediación. Claro. Ahora bien, ¿quiénes lo certifican a ustedes? ¿Hay instituciones específicas? ¿Hay algún tipo de estudio que tengan ustedes que realizar, ¿no? Una certificación, porque esto sí. También, la pregunta es que me hacen aquí es, pues también se podría dar a una mala praxis o a una charlatanería por parte de los que dicen ser mediadores y no son mediadores. Si nos puedes comentar también un poquito sobre esto. Mira, mi primera certificación como mediadora hice el diplomado en la Universidad Panamericana, ¿no? Ahí, en convenio con el Poder Judicial desde la Ciudad de México, nos hicieron nuestros exámenes, ¿no? Y también ahí el Consejo de la Judicatura es quien elabora los exámenes, hace los reactivos de las preguntas y todo eso. Entonces, nos hacen exámenes de escrito y nos hacen exámenes oral. Me volví a recertificar y entonces para la recertificación cursé un seminario directamente ya impartido por el Poder Judicial de la Ciudad de México y nuevamente, ¿no? Hice los exámenes escritos, orales, ¿no? Nos califican por parte del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, una parte también es el Centro de Justicia Alternativa, y nos otorgan un certificado, ¿no? Donde dice que ya estamos, ya podemos iniciar con nuestra carrera de mediador privado, ¿no? Todos los mediadores estamos inscritos en el Centro de Justicia Alternativa. Incluso existe digamos como una gaceta que se llama Boletín Judicial del Tribunal, en donde nos publican a todos los mediadores privados. Ajá. O sea, ya aparece nuestro nombre completo, nuestro número de mediador, nuestro teléfono. Entonces, sí es muy importante que, pues a lo mejor la gente busque esa información
y se cerciore quiénes han sido publicados como mediadores, quiénes están ya aptos para funcionar como mediadores, ¿no? Y también pregunten al mediador si está, si está vigente su certificación para poder actuar como mediador. Claro, y también pues pedir las cartas credenciales, ¿no? De que estén certificados, actualizados, porque yo creo que eso es algo muy importante. Me supongo que estas certificaciones son anuales o ya es de por vida como un título universitario. No, son cada 3 años tenemos que realizarlas, además de que pues anualmente tenemos que informar a los centros de justicia sobre nuestros convenios que hemos celebrado, tenemos que, o sea, sí tenemos muchas obligaciones que cumplir para poder seguir ejerciendo como mediadores públicos, como mediadores privados, y te digo, sí estamos muy a la lupa del Poder Judicial. Claro. Ahora, también algo que ya nos hablaste de toda esta parte que es tan importante de la profesionalización como mediador privado, ¿no? ¿Por qué, me preguntan a mí, por qué no se puede hacer en otro ámbito como un proceso penal en donde exista un mediador? O sí se puede, no lo sé, digo, es una pregunta, yo desconozco. Mira, yo no me dedico al sistema, al derecho penal, pero dentro del sistema penal hay unos servidores públicos, solo son servidores públicos que se llaman facilitadores. Con ellos son, y ante el nuevo sistema penal, con quienes se llegan a digamos, a los convenios para resarcir los daños de manera económica, ¿no? Para que el inculpado resarza los daños de manera económica, y sí, o sea, sí existe, pero son facilitadores y son únicamente servidores públicos. Ok, ese ya prácticamente es otro ámbito. Ahora, ¿cómo podría encontrar un mediador? O sea, ¿dónde se dirige? ¿Dónde lo busca? Alguien que diga, oye, pues ¿sabes qué? Que yo sí quiero mediar con mi contraparte. ¿Cómo puede localizar a un mediador? Mira, a mí toda la gente que me ha buscado, que no son gente referida de conocidos o de clientes, siempre buscan en el tribunal. Te digo, en el tribunal existen listas en donde aparecemos no solo mediadores privados, sino todos los peritos oficiales y certificados también por el tribunal. Entonces es una forma segura, ¿no? Y bueno, y la otra también es acudir al Centro de Justicia Alternativa, pero digo, o sea, ahorita también no tienen citas siempre, o sea, todo esto de la pandemia ha generado que el servicio público sea un poco más lento, ¿no? Claro, claro. Oye, otra pregunta que me hacen es, ¿qué sucede si el imputado, yo creo que sí sabe de qué habla, o acusado incumple con el acuerdo de la mediación? Mira, si habla de imputado, me imagino que en cuestión penal, la verdad es que no lo desconozco, pero Okay. como mediadora privada, te decía, los convenios se inscriben en el Centro de Justicia Alternativa. Una vez inscritos, son como una sentencia dictada por un juez que causa ejecutoria, es decir, que ya es inamovible, digamos, inamovible en el sentido de que no en tema familiar, sino digamos civil, porque en las cuestiones familiares todo es modificable, ¿no? Todas las sentencias de los jueces y los convenios de mediación son modificables. Pero en caso de que una de las partes incumpla con el convenio, con lo que se obligó al convenio, ya el otro pues va ante un juez y se llama en vía de apremio, demanda el cumplimiento de ese convenio. Ya. Ese O sea, cumplimiento pues ya es a través de un juez. claro, o sea, al final de cuentas, hay un convenio de buena fe por ambas partes a través del mediador, ¿no? Se hace un documento, se presenta ante el juzgado o ante el área correspondiente, y si alguno incumple, entonces hay una sanción para el que incumple, quizá más severa, podría decirse, por haber incumplido un acuerdo de partes. Pues no una sanción más severa, sino una obligación por parte o lo obliga el juez a cumplir ese convenio, ¿no? Ahora, también es importante mencionar que también nosotros como mediadores tenemos que
y en las sesiones de mediación tenemos que ver si las partes tienen disposición, ¿no? Porque a mí como mediadora no me sirve que tengan buena fe solamente, sino saber que escudriñar y saber que sí están convencidos con la mediación y que sí van a cumplir, ¿no? Yo sí sé que es muy complicado el dilucidar si una persona lo hará o no, pero sí hay que tener mucho cuidado como mediadores y ver si estas personas que están participando tienen la disposición de cumplir. Nosotros nos damos cuenta y obviamente pues podemos suspender la mediación, ¿no? Al darnos cuenta de este tipo de cosas, porque entonces sigue un círculo vicioso. Si tú haces un convenio, si tú celebras un convenio y sabes que una de las dos partes no va a cumplir, pues yo no lo celebro, o sea, no lo firmo, no lo certifico, no nada, porque también eso es un tachecito para mí. Claro, porque al final de cuentas, pues es algo distinto, ¿no? Oye, me preguntan la diferencia entre arbitraje y mediación. Mira, aquí el arbitraje es, bueno, ahora sí como dice el nombre, es un árbitro quien la dirige, ahí sí él sí resuelve, digamos, ciertas cuestiones, y yo como mediadora, pues, como les decía, lo único que hago es ver a qué acuerdos llegan las personas. Yo no les puedo decir, a ver, tú haz esto, tú lo otro, ¿no? Ellos mismos se van a dar cuenta durante el desarrollo de la sesión qué es lo que necesitan, a qué se pueden obligar, ¿no? Y ya estos acuerdos yo los hago, los transcribo en cláusulas y listo. O sea, al final yo no eh, puedo involucrarme en la decisión de cada uno de ellos. Claro. Oye, dentro de las ventajas de la mediación, me preguntan si es más costoso una mediación o es igual de costoso que un juicio. No me ponen menos. No, Entonces, es más económico. En cuanto a tiempo y dinero, es más económico que un juicio, ¿no? En cuanto depende de la mediación, es que los mediadores cobramos los honorarios y se cobra, tenemos que pagar unos derechos en el Centro de Justicia Alternativa que nos inscriban en ese convenio. Y el tiempo, pues es más rápido también. Digamos, un juicio puede durar 1 año, 2 años, ¿no? Y en un procedimiento de mediación, tal vez en 3 meses ya está todo hecho, o menos, ¿no? Ahorita en el Centro de Justicia tenemos que sacar citas para ingresar nuestros convenios, pero pues aún así es más rápido que un juicio. Y ya, claro, mucho más barato. claro. Y bueno, más rápido, ¿no? Tiene varias ventajas. Podríamos decirle que la mediación privada tiene varias ventajas, que es más rápido, que es confidencial, que es más barato, ¿no? No sé, alguna otra ventaja de Exacto. la que pudiera. Pues seguimos, te digo, el convenio que celebramos tiene que estar apegado a la ley, ¿no? Nosotros somos neutrales, no podemos eh, favorecer a una de las partes y a la otra no, ¿no? Somos imparciales, no podemos opinar o decirles de qué forma van a solucionar su problema. Pues bueno, lo que te decía, ¿no? Es confidencial y es voluntario, es económico, no es flexible, porque pues ahora sí que mientras todo esté dentro de la ley, las partes pueden pactar sobre muchas cuestiones, ¿no? Por eso es flexible también. Claro. Y también algo que me están preguntando es, ¿hay mediación a nivel laboral? O sea, un trabajador que demanda a una empresa. Existe ahorita, es posible, bueno, ya está la reforma o está por atender la reforma para preparar justo a mediadores que se dediquen a la materia laboral. Ahorita pues no hay mediadores, solamente está la conciliación en la Procuraduría y listo, pero sí próximamente va a haber ya una preparación para mediadores en materia laboral. Oye, ¿en qué etapas del proceso, digamos que las personas se fueron a un proceso jurídico, en qué etapas del proceso todavía cabe la mediación? Digo, obviamente, pues si es al principio mucho mejor, pero no sé si ya cuando se va a dar una sentencia o cuando ya se dio una sentencia, pues ahora que la parte pueda decir, ¿sabes qué? Que no, mejor quiero ver la mediación antes de que me den la sentencia o ya dada la sentencia, prefiero la mediación.
Mira, la mediación puede entrar hasta antes de la sentencia e incluso después de que ya se resolvió el juicio, ¿no? Antes de la sentencia, pues obviamente ahí las partes se van a poner de acuerdo, como te digo, y van a resolver su conflicto. Y después de ya cuando sale la sentencia, ahí va a ser ponerse de acuerdo en la forma del cumplimiento de la misma, ¿no? Porque a lo mejor, si es a lo mejor, no sé, una deuda de carácter civil y el juez les dice, bueno, tienes 5 días para pagar, ¿no? A lo mejor van a mediación y entonces ellos se ponen de acuerdo que en lugar de 5 días y ya no quieren más pleito, ya no quieren una ejecución de sentencia, pues lo van a hacer en 3 meses o en un año, ¿no? Ahí cabe también la mediación. Entonces sí, es muy generosa la mediación y entonces podemos entrar en cualquier parte del procedimiento. Lo que no es ir en contra de la sentencia que dictó el juez. O sea, ahí el mediador... Exactamente. Sí, exacto. Sí, si ya el juez ordenó algo, lo que se puede mediar es pues la forma del cumplimiento. Ajá, sí, o sea, ahí nada más es eso. No van a, ya la mediación no va a ser sobre la resolución o la solución del conflicto, sino más va a ser encaminado a la forma del cumplimiento del conflicto. Claro. Perdón, de la sentencia. La sentencia. Entonces, prácticamente, bueno, pues es una, ¿qué podría decirse? Figura del derecho para poder llegar a una solución de ambas partes. ¿O cómo le llaman? Sí, es un método alternativo para solucionar conflictos, ¿no? Al igual como decía en el arbitraje, la conciliación que existe en procedimientos también o en juicios, ¿no? Es otro método más de resolver conflictos. Y digo, yo siempre pienso que la ventaja, además de que es económico, es que los mismos interesados son quienes resuelven su conflicto y no dejan la solución a un tercero que a lo mejor por carga de trabajo o por falta a lo mejor al abogado le faltó alguna prueba o algo, no van a resolver tal como se esperaba, ¿no? Porque al final del día, pues vamos a estar a lo que el juez diga, ¿no? Entonces acá, pues, los interesados o los mediados que saben de qué va el conflicto, que saben cómo se puede solucionar ellos mismos, ¿no? Entonces esa es la gran ventaja que le veo a la mediación. Digo, desafortunadamente aún no, por lo menos en la Ciudad de México no ha cobrado mucha fuerza, ¿no? Entonces, pues sí es necesario que la gente conozca y que sea, pues que trate de solucionar sus conflictos de otra forma, no solamente pues irse a pelear a un juicio, ¿no? Claro. Oye, me preguntan si ya tenemos un conflicto, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo de pedir un mediador? O sea, ¿cómo le voy a ir a hablar con la persona que tengo el conflicto y decirle, oye, pues vamos a buscar un mediador? Si ya existe, como te decía, si ya existe un conflicto y lo que pueden hacer es ir a visitar a un mediador, el mediador tiene la obligación de iniciar la premediación, es en donde les explicamos pues principios, reglas de la mediación, y ahí nosotros como mediadores hacemos una invitación, te digo, no es vinculante, es todo voluntario, hacemos una invitación, la llevamos a la otra parte o al invitado, así le llamamos, y ya esperando que le damos una cita, ¿no? Para que venga con nosotros y explicarle de qué se trata el procedimiento, quién lo invitó y todo esto. Oye, licenciada Fabiola, es esta parte en la que si yo tengo un conflicto, yo voy a acudir con el mediador, ¿no? Y le voy a decir, oye, yo quisiera mediar con mi contraparte, tú ponte de acuerdo, tú velo, tú todo, porque si yo le hablo me va a colgar el teléfono. Entonces, ¿tú prácticamente harías toda esa chamba o yo tendría que Exacto. hacer? No, esa es una de las partes de mi trabajo como mediadora, hacer o acercarme al invitado, ¿no? Podemos girar 1, 2 invitaciones, 3 invitaciones, ¿no? O sea, si ahí también nos damos cuenta si el otro está interesado o no, pero esa es parte de mi trabajo, porque pues evidentemente, como dices, o sea, una de las partes involucradas pues, no va a poder buscar al otro porque simplemente no le va a abrir la puerta y no va a tener disposición a. Claro.
Por supuesto. ¿En dónde te podemos localizar? ¿En dónde podemos ver tus servicios? ¿En dónde te podemos encontrar para las personas que quieran una mediación? Mira, estoy en el World Trade Center de la Ciudad de México, en el piso 28, oficina 12 y 13. El número de la oficina es 55 11 07 07 37 y por WhatsApp al 55 54 38 42 97. Ahí te podemos encontrar para todas aquellas personas que quieran, pues, tus servicios, ¿no? Ahí les informarás de costos y de todas las reglas del juego para poder tener un buen acuerdo. Dicen que más vale un buen acuerdo que un mal pleito, ¿no? Exactamente. ¿Alguna otra cosa que nos quieras decir, algo que nos quieras compartir más sobre este tema tan interesante de la mediación privada? Pues mira, sí los invito a que traten de otra forma de llegar a una cultura de la paz e incluso de prevención de conflictos, ¿no? Yo toda mi vida, como tú bien lo leíste en mi currículum, he sido litigante desde 1997 y a pesar de todo, y a pesar de que me gusta mucho ir a litigar y los juicios y las controversias, creo que la mediación es un procedimiento excelente para poder solucionar nuestros conflictos. Sí, no pierdan, y sobre todo que la gente se acerque, que tenga disposición a tener una cultura, como te decía, de la paz, no de irnos a pelear forzosamente con un juez a que nos resuelva. Hay veces que incluso están involucrados los niños y entonces pues sí es muy complicado que los niños se presenten, ¿no? O sea, sí, son varias cuestiones que nos podemos saltar o que se pueden saltar las personas que tienen algún conflicto acudiendo a la mediación. Claro, claro. Me preguntan si podrías volver a dar tus datos porque no los tomaron un poquito así como más pausado. Si quieren, el número de la oficina es 55 11 07 07 37 y por WhatsApp al 55 54 38 42 97. Perfecto. Pues muchísimas gracias, licenciada Fabiola Ruiz Rocha, por este tema tan interesante de la mediación privada y que, bueno, es una manera distinta, ¿no? De podernos relacionar y resolver, pues, todos estos conflictos. Podríamos llamarlo que el mediador es el puente, ¿no? Para poder superar los conflictos de ambos lados y todos, ¿no? Porque se trata de llegar, pues, a acuerdos y a beneficios, no solamente pues que uno tenga la razón y el otro se someta o viceversa, sino que ustedes sean este puente entre una persona y la otra para resolver estos conflictos. Muchísimas gracias, de verdad. Esta es tu casa y bueno, pues muy pronto nos traerás otros temas tan interesantes como este aquí a México en tu vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Angélica, y estamos dispuestos a lo que me digas tú que necesites en tu programa. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a la licenciada Fabiola Ruiz Rocha por este tema tan interesante, mediación privada. Gracias a Antonio Basbar, nuestro director general de Escucha Radio, a todo el equipo que hace posible esta transmisión, a Janichitzin López por el manejo de las redes sociales y el flyer. Y por supuesto, gracias a ti que nos escuchas cada martes y disfruta este martes que todavía pues estamos en el 22-2-22. Y por supuesto te dejo esta reflexión. La paz no es una ausencia de conflicto, es la habilidad de gestionar el conflicto por medios pacíficos y para ello está un mediador privado, pues como la licenciada Fabiola Rocha Ruiz. Muchísimas gracias. Soy Angélica Mayén, te dejo un abrazo de corazón a corazón lleno de luz y nos vemos el próximo martes. Muchísimas gracias. Hasta pronto.